Bien, pues he escogido este argumento, la espiritualidad aconfesional postcristiana, desafío u oportunidad, tratando de alguna manera de ofrecer un título que pudiera ser también un poco provocativo, porque uno se pregunta, bueno, espiritualidad sería bueno aclarar, pero aconfesional y postcristiana son términos que pues más o menos reflejan la situación de la espiritualidad en los países occidentales de antigua raigambre cristiana, de raigambre sobre todo católica. Yo les voy a pedir perdón si en algún momento se me sale una palabra en italiano porque estoy acostumbrado a hablar en italiano y dar una conferencia en español a veces me cuesta un poquito. Pero bien, vivimos en una sociedad postmoderna y en una sociedad postcristiana. Ahora, esto para nosotros es un desafío, es un problema, es una manifestación de una crisis de la iglesia, pero también es ciertamente una oportunidad, es decir, nos obliga a nosotros a cambiar un poco nuestro registro. No podemos ya evangelizar o presentar la iglesia como hace 20 años o como hace 50 años o como hace 100 años, porque la cultura ha ido cambiando vertiginosamente. La última, comentario que logré ver así rápidamente era si la pandemia no se había cambiado. Ciertamente nos ha cambiado y esto pues va a ser todavía, se va a notar este cambio sobre todo en los siguientes años, porque todavía estamos en el momento, digamos, de la crisis pandémica y ahora falta todo el post, ¿no? Como una especie de síndrome postraumático de estrés. Vamos a tener que lidiar con esta situación en los siguientes años. Bien, pues entro inmediatamente en el argumento. Ahora les comparto exactamente esto, con una introducción, y es comenzar con una afirmación que en la sociedad, sobre todo en la sociedad moderna, era más bien un tabú. Es decir, que todos los hombres, también los hombres de la cultura moderna, científica y tecnológica, pues todos nosotros vivimos de creencias, vivimos de afirmaciones que no hemos suficientemente puesto bajo la luz de la razón, no las hemos reflexionado suficientemente. Y aquí estoy citando a un grande filósofo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que es José Ortega y Gasset. Y José Ortega y Gasset, en un libro muy interesante que yo recomiendo mucho leer, que es Historia como Sistema, pues precisamente nos hace ver que toda su cultura, toda sociedad vive de creencias, ¿no? Eh, eh, Hago una síntesis de algunos párrafos de este libro, La historia como sistema. Y él afirma que todo hombre tiene que estar en una creencia. Más aún, la estructura de su vida depende primordialmente de las creencias en las que está. Entonces, vamos a ir inmediatamente a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son estas creencias? Ortega y Gasset dice que en el medioevo el hombre vivía de una creencia que era un poco la visión teológica del hombre, ¿no? En el cielo está Dios con su providencia, en la tierra está el hombre, el Santo Padre, la Iglesia, y el hombre medieval de alguna manera tenía como estructura de pensamiento, como creencia fundamental, este orden, no digamos solamente su fe en Jesucristo, su adhesión a la iglesia, sino la creencia en este orden de cosas, ¿no? Entonces, Ortega y Gasset dice, esta fe del hombre medieval comienza a, de alguna manera, diluirse en el Renacimiento y comienza a perder fuerza. Es decir, los hombres siguen creyendo en la Iglesia Católica, en la fe, etcétera, pero a causa de las guerras de religiones, de las divisiones al interno de la Iglesia, cada vez más la fe, digamos, cristiana, tiene menos impacto en la vida de la sociedad. Y esta fe comienza a sustituirse por otra fe, y va a ser la fe en la ciencia. Y todo el periodo de las luces, el iluminismo, ¿no? La ilustración
y después el siglo XVIII, XIX y XX, van a estar marcados, lo que será la modernidad, marcados por una fe ciega en la ciencia. Es decir, la ciencia puede responder a los problemas fundamentales del hombre. Ortega y Gasset en este libro va a afirmar que ya en el siglo XXI, en el 1923-24, cuando escribe este libro, el hombre comienza a perder también su fe en la ciencia. Y eso nos llevará después a la visión posmoderna. Y nos lleva a preguntarnos cuál es la fe de la sociedad en que nosotros vivimos. ¿Cuáles son esas ideas? Porque aquí ahora voy a seguir con esta explicación. ¿Cuáles son estas ideas que no solamente el hombre conoce o sabe, sino sobre todo cuáles son esas ideas en las que cree? Vuelvo un poco al texto que estamos comentando en estos momentos, ¿no? Los cambios más decisivos en la humanidad, dice Ortega y Gasset, son los cambios de creencias, la intensificación o la debilitación de las creencias. Es decir, cuando el hombre occidental comienza a dejar de creer en el orden, digamos, cristiano, ¿no? En la república cristiana, pues esa pérdida de fe progresiva, paulatina en la iglesia, pues va a tener consecuencias trascendentales, ¿no? Estos cambios culturales son sobre todo cambios de ideas, pero no ideas, como digo, que el hombre conoce, sino ideas que el hombre cree. La creencia en este sentido, dice Ortega y Gasset, no es sin más la idea que se piensa. No es tanto la idea que se piensa, sino es la idea en la que se cree. Y aquí puedo hacer, digamos, referencia a cada uno de nosotros, porque de alguna manera cuando nosotros nos ponemos ante la fe religiosa y decimos, en el fondo, pues la ciencia ha hecho inútil el recurso a la fe porque la explicación que antes daba la religión ha sido sustituida por la explicación científica, esta afirmación no es una afirmación que yo pueda demostrar, porque de alguna manera la creo, ¿no? Yo creo que la ciencia puede demostrar quién es el hombre, puede decirnos cuál es el misterio más profundo del hombre, pero obviamente hoy en día, y sobre todo a causa de la pandemia, esto se ha visto clarísimo, la técnica, la ciencia, la medicina no están en condiciones de resolver completamente nuestros problemas y sobre todo no están en condiciones de poder responder a la pregunta fundamental de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como individuo y quién soy yo como sociedad? Y dice, y esta es la última reflexión que hago introductoria a nuestro argumento, el creer no es ya una operación del mecanismo intelectual, ¿no? Sino que es una función del viviente. Es decir, no es que nosotros tenemos que negar nuestras creencias, sino que tenemos que reconocer que precisamente porque somos seres vivientes, nosotros orientamos nuestra conducta no solamente con aquello, y no exclusivamente, de acuerdo a aquello que podemos demostrar, las ideas que podemos demostrar, pero sobre todo las ideas en las que creemos. Porque esto ya es un tema que nos llevaría a otro argumento, tal vez seguramente muy interesante, es que la creencia, la fe, es una operación del entendimiento. La fe no está contra la razón, sino que es un modo de ejercitar la razón. Precisamente aquella modo de ejercitar la razón por la cual yo creo que algo es verdad, no porque tengo una evidencia inmediata, sino porque me fío de lo que otra persona que es creíble me comunica. Y por lo tanto la fe implica siempre una relación interpersonal, no solo una relación de conocimiento, sino también una relación vital, de lo que de alguna manera va a hablar después Ortega y Gasset. Esta es la introducción. Veo que hay algunas preguntas. Yo ahora tengo que pensar bien el tiempo que tengo porque se podría profundizar muchísimo. Bien,
Nosotros estamos viviendo en un cambio de época. Esta frase, no una época de cambio, sino un cambio de época, es de Papa Francisco, que reconoce que no es que están ocurriendo cambios, ¿no? Es que la época, que sería la época moderna, ya está llegando a su fin. De alguna manera ha habido un periodo de transición. Este periodo de transición comienza más o menos en el 68 con la Revolución Cultural. Hasta el año 68 el hombre sigue creyendo en la ciencia, en la racionalidad de la realidad, en el valor de la explicación científica. Pero a partir del 68 comienza a haber un proceso en donde el hombre comienza ya a manifestar, la sociedad moderna comienza a manifestar sus debilidades, y yo creo que el golpe de gracia de la posmodernidad se lo va a dar el COVID, ¿no? Ahora, a este punto, dado que nosotros estamos hablando de espiritualidad, religión, religiosidad, tenemos que partir de cuál es el significado clásico de religión. Seguramente ustedes ya lo han estudiado. Sobre todo, la religión se entiende como una virtud moral. Cicerón habla de religio como reelegere o como reeligere o como religare. Es decir, es aquella, digamos, dimensión del hombre por la cual el hombre se religa, se une a la divinidad, ¿no? Pero ya una vez que se ha hecho una mayor reflexión sobre el significado de la religión, podemos definir la religión como una virtud moral, es decir, como aquella constante y firme voluntad de dar a Dios el honor y el culto que le son debidos. Esa es la definición que hace Santo Tomás de Aquino, el grande filósofo cristiano. Y es muy interesante porque no solamente como virtud moral, no es solamente una definición moral, sino que es sobre todo una definición antropológica. Es decir, el hombre que tiene inteligencia y voluntad necesita tener disposiciones estables, ¿no? Se dice que una golondrina no hace primavera, en el sentido que si yo realizo un acto religioso, eso no me hace religioso, sino es más bien la constancia y la firme voluntad en realizar actos. Y así la religión como virtud es una virtud relacionada con la virtud de la justicia, las 4 virtudes cardinales, ¿no? La temperanza, la prudencia, la justicia, ¿no? Son todas virtudes morales fundamentales de las cuales se derivan todas las demás. La religión es aquella virtud que regula mis relaciones con Dios, el honor y el culto que le son debidos. Es decir, la religión es una cualidad adquirida que lleva al hombre a realizar actos virtuosos con constancia, facilidad y alegría. La virtud, podemos decir, una persona que quiere ser justa, no basta que realice un único acto de justicia, sino que tiene que estar constantemente actuando y realizando actos de justicia, ¿no? Y si una persona injusta realiza un único acto de justicia, eso no lo hace justo. La misma cosa se puede decir de la religión. La virtud de religión implica un acto de la libertad, es decir, yo quiero dar el culto y el honor que son debidos a Dios. Como fundamento de esta virtud moral está en la ordenación hacia Dios, es decir, el hombre es un ser que está ordenado hacia la trascendencia, ¿no? Aquí se podría profundizar muchísimo, desgraciadamente no tengo tiempo para desarrollar este argumento, pero podemos decir que está en la estructura misma del ser humano el buscar las causas de las cosas y sobre todo el abrirse a una trascendencia a la que aspira, ¿no? San Agustín usa esa frase que es, digamos, paradigmática: fecisti nos a te domine et inquietum es cor nostrum donec requiescat in te. Nos has hecho para ti, Señor,
y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, hay una ordenación fundamental del hombre hacia la trascendencia. Y después, en segundo lugar, el desiderio natural de ver a Dios. Este desiderio natural de ver a Dios que está precisamente inserto en nuestra forma, en nuestra estructura de pensar. Santo Tomás eso lo va a explicar de una manera mucho más extendida, es decir, el hombre busca las causas de las cosas, no se satisface con las causas próximas, sino que quiere llegar a la causa última. Ahora bien, esa causa última, ¿no?, de alguna manera, ese objeto que sería la causa última, el hombre no puede llegar a ella porque su estructura de conocimiento depende de los sentidos. El conocimiento parte de los sentidos y tiene necesidad constantemente de los sentidos. Sin embargo, existe este deseo del hombre de poder conocer aquello que naturalmente no podría conocer. ¿Okay? Esos, podríamos decir, son dos pilastros que en la tradición, digamos, filosófica occidental de tipo cristiano han estado siempre presentes. Obviamente, este modo de concebir la religión, ha cambiado en la modernidad y sobre todo en la visión postmoderna. Y quería yo comenzar esta segunda parte de mi reflexión después de la introducción primera, ahora segunda, con esta frase de Durkheim. Emil Durkheim es un sociólogo de la religión muy conocido, ¿okay? Y una afirmación suya es que la religión no muere, cambia de piel. Es decir, esa dimensión religiosa del hombre, ¿no?, vuelve constantemente bajo nuevas formas. Echas la religión por la puerta y vuelve a entrar por la ventana. Y eso es precisamente, y aquí está el punto de la idea fundamental anterior, es que está en la estructura misma del hombre la búsqueda de la trascendencia, ¿no? El hombre no se satisface con la inmediatez de las percepciones inmediatas que tiene. Busca más allá. Y ese buscar más allá es el fundamento de la religión. Ahora, esta búsqueda religiosa ha cambiado en la modernidad, ¿no? Habíamos dicho que el hombre medieval es un hombre que tenía muy clara una estructura de lo que era lo divino, lo humano, las relaciones, la participación del hombre en lo divino. Eso va a cambiar en la modernidad. Ya ha cambiado antes y sobre todo en la posmodernidad. Precisamente les he puesto esta imagen, que ustedes ya la conocen, de Matrix, ¿no? La cuchara no existe, ¿no?, sino que es todo el universo que se mueve cuando mueves la cuchara. Esto, podemos decir que la visión fundamental de Matrix es un nuevo modo de concebir la espiritualidad del hombre. Y esto es lo que podemos llamar el paso de la religión como sociedad estructurada, religiosa, católica, musulmana, evangélica o otra, a formas de espiritualidad que yo llamo formas de espiritualidad no confesional. Precisamente porque no dependen de una confesión. Y podemos decir que una buena parte de los hombres y mujeres del siglo XX, si son cristianos, digamos que han sido bautizados en el catolicismo, ¿no?, se sienten adheridos a una forma de espiritualidad cristiana, pero no se sienten igualmente adheridos a la estructura de la Iglesia Católica. Es decir, una espiritualidad de tipo cristiano, pero sin la adhesión a la fe, a las estructuras católicas. Y esa es la mayor parte de los cristianos hoy en día. Y son cristianos seguramente que alguna vez han ido a misa, que bautizan a sus hijos, que se casan en la iglesia, que desean funerales cristianos para sus difuntos, pero que ya no se sienten adheridos a la estructura. Tenemos que reconocer, sin embargo, que la espiritualidad, la noción de espiritualidad que surge en el siglo XX, es un término, espiritualidad, vago
y confuso, que nosotros de alguna manera pensamos que es claro y distinto. Claro y distinto, estoy, digamos, parafraseando la expresión de Descartes, ¿no? De Renato Descartes. Está supuestamente claro y distinto, pero realmente es un término que no logramos aferrar. Y esto no nos tiene que preocupar mucho porque hay muchas realidades que son evidentes para nosotros y que cuando queremos explicarlas nos resultan difícil explicarlas. Es lo que decía San Agustín cuando se preguntaba por el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si me preguntan, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. De alguna manera, cada uno de nosotros tiene una percepción de sí mismo como ser espiritual. Por cuanto después tenga ideas materialistas, sin embargo, ese yo, esa subjetividad que uno puede reconducir a fenómenos psíquicos o a fenómenos biológicos, neurológicos, sin embargo, siempre en cada hombre que tenga, digamos, el mínimo de salud mental, se percibe a sí mismo como algo espiritual, como algo que no es igual a la materia, ¿no? Entonces hay una cierta vaguedad y confusión en la explicación de qué entendemos por espiritual, pero más o menos entendemos, sabemos de qué estamos hablando por la percepción y por la experiencia concreta que hacemos. Y aquí es donde en el siglo XX se ha querido oponer precisamente la religión a la espiritualidad, ¿no? Se concibe la religión como el vaso, ¿no? El vaso que contiene una espiritualidad, pero el agua es lo que me importa. A mí, podemos decir, en la conciencia posmoderna, no importa dónde está el vaso, o no es relevante, dónde está el agua, no es relevante qué cosa contiene el agua, lo que me importa es que tenga agua, ¿no? Y si yo no encuentro esa espiritualidad en la Iglesia Católica, pues la voy a buscar ahí donde la encuentre, ¿no? En tradiciones orientales, en formas pentecostales, evangélicas, de un pentecostalismo un poco vago, un poco superficial y ligero, o bien en una espiritualidad que en italiano se dice fai da te, ¿no? Fai da te, es decir, una que tú te haces a ti mismo, como cuando vas al McDonald's y comienzas ahí, creo que en México también existe, ¿no? Esta pantalla donde tú escoges qué tipo de hamburguesa quieres, pues más o menos una espiritualidad que yo mismo construyo con lo que más o menos puedo entender. En esta visión posmoderna de la religión, las religiones se ven como algo de ayer mismo, es decir, no son originarias en la vida del hombre, mientras que la espiritualidad es concebida desde siempre. Es decir, decía un autor que la religión es de ayer mismo, precisamente esta expresión, mientras que hay una identificación entre el Homo sapiens y el Homo spiritualis, es decir, ahí donde hay manifestaciones de vida inteligente, ahí hay manifestaciones de espiritualidad. Y se define más o menos la espiritualidad como esa capacidad de ver la profundidad de lo real. Este término, esta expresión, profundidad de lo real, requiere tratar de entender qué es lo que quiso decir quien dijo que la espiritualidad tiene que ver con la profundidad de lo real. Pero de alguna manera lo entendemos. Existe una dimensión superficial, que es la dimensión del vivir. No sé si ustedes han leído esta novela cortita de Juan Salvador Gaviota, ¿no? Juan Salvador Gaviota es precisamente una manifestación de esta espiritualidad que tiene que profundizar en lo real, ¿no? Que la vida no es simplemente el ir detrás de la comida, como las gaviotas van detrás de los desechos que los barcos dejan, y que toda la vida y que todo el volar significa volar para comer, ¿no? Eso sería una dimensión material, una dimensión superficial. Después está
la profundidad de lo real. Es decir, cuando Juan Salvador Gaviota, se da cuenta que el volar no es simplemente para comer, sino que tiene un fin en sí mismo, perfeccionar el vuelo y profundizar en el conocimiento de sí mismo. Podemos decir que la espiritualidad es un camino de desarrollo de lo espiritual, de esta dimensión, para hacerlo emerger, ¿no? Hacer emerger el espíritu, para liberar el espíritu o para tomar conciencia de que eres espiritual. Para quien tiene un poco de familiaridad con la espiritualidad oriental, ¿no? El hinduismo en particular, el hinduismo concibe que el universo es maya, es apariencia, y que esta maya es una vida de sufrimiento por la cual, a causa de la ignorancia, el hombre vive en la superficie y no profundiza a lo que él es verdaderamente, lo que él verdaderamente es. Tatuam asi, dice, es una de las expresiones claves del hinduismo. Tatuam asi, tú eres eso, tú eres divino, tú te identificas con el absoluto, aham brahmasmi. Y ustedes pueden ir identificando en la cultura, digamos, en la cultura en la que cada uno de nosotros vive, que esta es un poco la espiritualidad que está en boga, una espiritualidad del entrar en la profundidad de sí mismo. No sé si ustedes han escuchado hablar de la mindfulness, ¿no? La mindfulness. La mindfulness es esta técnica por la cual yo tomo conciencia, en italiano dicen la consapevolezza, ¿no? El tomar conciencia de quién soy en los actos que realizo. Realizamos tantos actos sin darnos cuenta, pues es un volver la mirada hacia el interior, una mirada no juzgante, no moralista, que esta es otra de las cosas que rechaza el pensamiento posmoderno, no moralista, para ver dentro de sí, para ver las motivaciones profundas de la propia vida. Hay un teólogo que se llama John Hick. Es un teólogo del pluralismo religioso, que ha sido visto en modo bastante negativo de la tradición católica. Y sin embargo, este John Hick, que habla en teología de otros argumentos, refleja mucho este pensamiento posmoderno. Es decir, para él, la religión es salir de la self-centeredness para entrar en la reality-centeredness. Es decir, estar centrado en sí mismo, abandonar el propio yo para proyectarme en el tú del prójimo. ¿Okay? Esto es para él la espiritualidad. Si ustedes se dan cuenta, estamos a años luz de la definición clásica de religión. La religión como virtud moral, que es la constante y perpetua voluntad de dar a Dios el honor y el culto que le son debidos, virtud moral, que implica libertad y decisión, etc., a este sentirse conectado con la profundidad de lo real. Estoy viendo que hay muchas preguntas y voy a tratar después de responder. No las quiero leer ahora porque seguramente me distraigo y ya pues a ver si logro, como comenzamos tarde, pues a ver si en 15 minutos puedo terminar el argumento para pasar a las preguntas que tal vez son mucho más importantes. Y una cosa interesante de la fe postcristiana que manifiesta este autor es que la creencia, no tiene contenido. Es decir, la cosa importante no es aquello en lo que yo creo, sino la experiencia espiritual que yo hago cuando digo creo en Jesucristo, o creo en el camino que me presenta Buda, o creo en Brahman Nirguna, el Brahman absoluto de los hinduistas, ¿no? Mientras que lo importante es que esa religión sea un vehículo para entrar en una experiencia espiritual más profunda,
mientras que antes se daba mucho más importancia al contenido. Y aquí quisiera hacer un excursus un poco histórico, porque en el cristianismo católico, este fenómeno de pasar de la doctrina a la reflexión sobre la experiencia comenzó a inicios del siglo XX, con este autor que ustedes están leyendo ahí. Se llama Maurice Blondel, ¿no? Maurice Blondel es un filósofo católico, pero que está postulando a ser profesor en una Francia neopositivista, cientificista y lejana y anticristiana. Estamos después de la Revolución Francesa, estamos en tiempo de la Tercera República, de la Tercera República, de grande anticlericalismo, y él se da cuenta que para poder volver a hablar de la propuesta cristiana, hay que cambiar de perspectiva. Es decir, no puedo yo simplemente hacer una apologética de la verdad, es decir, si el cristianismo es la religión verdadera, las religiones son falsas necesariamente, ¿no? Porque la verdad y la falsedad no pueden estar, digamos, juntas. O Dios es así o Dios es asá. Pero si una religión es verdadera, la otra es falsa. Maurice Blondel dice, bueno, eso se puede continuar y el cristianismo pues se considera como una verdad, se presenta como una verdad. Sin embargo, hoy en día, dice Maurice Blondel, yo no puedo partir desde aquí. Yo tengo que ir a algo más esencial, y es cuáles son las condiciones de posibilidad del sujeto que se abre a la fe religiosa, ¿no? A alguno de ustedes le podrá sonar kantiano, ¿no? Es decir, precisamente Maurice Blondel está asumiendo la tradición kantiana del subjetivismo kantiano y está tratando de entender cuáles son estas condiciones de posibilidad del sujeto que se abre la fe. Y eso es lo que podemos llamar la apologética de la inmanencia, es decir, partir para poder reproponer la fe cristiana en un mundo secularizado y en un mundo que ya no cree en la verdad, partir de las exigencias del sujeto. ¿Qué hay dentro de mí que me abre a la fe? ¿No? Él hará una distinción entre voluntad volente y voluntad voluta, voluntad volente, voluntad voluta en italiano, es decir, la voluntad que desea y después aquello que la voluntad puede aspirar. Y ahí Maurice Blondel se da cuenta que en la acción, su libro más famoso es La acción, la acción, se da cuenta de que en el hombre hay una ruptura por la cual él desea, pero no hay nada en este mundo que pueda satisfacer su deseo. Y por lo tanto siempre el hombre está buscando algo más, Y precisamente en esa búsqueda de algo más, el cristianismo y después obviamente las religiones encuentran su lugar. El cristianismo tratará de dar una respuesta a este deseo de algo más. ¿Y cuál es la respuesta del cristianismo? Mira, ese deseo que tú tienes, que es un deseo de infinito, lo vas a satisfacer en el encuentro con Dios. Y Dios, que es el absoluto, va a satisfacer ese sed de absoluto que tú tienes. ¿Cómo lo va a responder el hinduismo? Esa sed, ese desiderio, ese deseo del hombre, no puede ser satisfecho por nada. Y precisamente ese deseo le lleva a sufrir. Entonces, el único modo para poder anular el sufrimiento es anulando ese deseo, ¿no? Extinguiendo el deseo. El nirvana, que significa extinción, es precisamente el llegar a no desear nada. Cuando tú no deseas nada, entonces vas a alcanzar la paz. Son dos perspectivas que encuentran una convergencia, uno por vía positiva, el otro por vía negativa. Es decir, nada de este mundo va a satisfacer tu voluntad, por lo tanto, deja de desear. El cristiano va a decir, nada de este mundo va a satisfacer tu voluntad,
en este mundo, pero Dios en el más allá lo podrá satisfacer. De ahí que se pasa en el estudio de las religiones, en el siglo XIX, siglo XX, es el boom, podemos decir, de los estudios sobre las religiones, se va a pasar precisamente a la consideración de la experiencia religiosa. Se va a hacer una fenomenología de la experiencia religiosa. Y la noción de verdad de las religiones va a pasar a un segundo plano. Porque se va a decir que las religiones difieren en aquello que son doctrinas, coinciden en las experiencias espirituales. Yo ahora estoy presentando la situación, no la estoy juzgando críticamente, me gustaría tal vez dedicar otro momento, ya después Juan Pablo me puede invitar, para decir, bueno, ¿cuál es la visión cristiana de esto? Ahora estoy solamente presentando cuál es el problema. ¿Cuál es el problema del principio de inmanencia? Es comenzar con el sujeto para quedarse enredado en el sujeto, en el subjetivismo por el cual, y eso se ve sobre todo en la espiritualidad del New Age, donde el sujeto queda encerrado en ese solipsismo que después fue la ruina de la New Age. Ok, me salto todo esto. Les voy a dejar las presentaciones, se las voy a dejar a Juan Pablo para que las puedan ver. Porque aquí les puedo decir que la sociedad posmoderna, la espiritualidad posmoderna, va a ir contra el paradigma de la modernidad. Y aquí les doy algunos elementos de la modernidad, pero nos los saltamos. La posmodernidad, sociedad caracterizada por la complejidad, pluralidad del lenguaje, incertidumbre, fluidez, pérdida del centro, la inmediatez, y que posee tres características fundamentales, que son el pluralismo, la afirmación de la pluralidad. Dense cuenta que la sociedad moderna, y podemos decir que el culmen de las sociedades modernas se ven en el colectivismo marxista y en el capitalismo liberal, de tipo hegeliano podemos decir, ¿no? El fin de la historia, Fukuyama, este autor de los años 90, el fin de la historia está en las democracias liberales, no, el fin de la historia está en la llegada del hombre nuevo marxista, socialista. Bueno, estos dos respuestas y propuestas culturales son el epítome, podemos decir, de la modernidad, en donde se da una importancia fuerte a la transformación por el trabajo, al valor de la ciencia. Ustedes pueden ver cómo la lucha por el espacio fue una lucha entre el bloque oriental y occidental, el valor de la ciencia, y verdades absolutas, ¿no? Verdades absolutas de tipo marxista o de tipo capitalista, en donde el hombre queda perdido o como consumidor, sociedades capitalistas, o como proletario, sociedades colectivistas. Es decir, marxismo y liberalismo han entrado todos los dos en crisis. Ahora se está privilegiando mucho más el individuo, la pluralidad, las culturas ancestrales, ¿no? La diferencia, ¿no? Las diferencias, la lucha contra la homogeneidad y precisamente por eso la fragmentación. La sociedad posmoderna es una sociedad fragmentada. Les leo este texto que me gustó de una de las fuentes que estuve consultando para este trabajo. Este es un teólogo. Consideraciones sobre las nuevas tendencias espirituales y movimiento religioso en este cambio de época. La nueva espiritualidad es sin religiones, aconfesional, sin creencias, la fe que no tiene contenido sino que se limita a la experiencia espiritual, sin sacralidades, ¿no? El sacerdote como ser sagrado, como sujeto sagrado, sin dioses, y que por ser laica, pero no laicista, porque el laicismo es propio de las sociedades modernas, el
el posmoderno ya no es laicista, pero sí laico, está abierta a todo el legado espiritual de la humanidad, es plurireligioso. El auge de los integrismos religiosos, el neoconservadurismo, las sectas, fundamentalismo, etc., la utilización de la religión en la lucha por la identidad cultural política, no es una objeción, sino la confirmación de la crisis de la religión. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico manifiesta la crisis de la religión islámica, ¿no? La incapacidad de cambiar y por lo tanto genera intolerancia. La desregulación del creer, acompañada por un marcado interés por espiritualidades no creyentes, fe sin creencias. Por ejemplo, el budismo es una fe sin creencia. Las características de la espiritualidad postmoderna, ¿no? Esta espiritualidad aconfesional postcristiana. La centralidad de la emoción, la desconfianza en la razón positiva. La razón positiva es precisamente la razón moderna, la razón científica. Hemos tenido una pandemia y la ciencia no ha sido capaz de no solo salvarme, sino de decirme quién soy yo, ¿no? La no pertenencia y la democratización de la sociedad, desde el punto de vista político, esto es muy interesante porque el ordenamiento político ya ha dejado hace mucho tiempo la representatividad. Nuestros políticos no nos representan, ¿no? No nos representan. Está esta grande crítica al sistema político por el cual quien me tendría que representar no me representa, y la búsqueda de un tipo de democracia participativa, en donde todos tienen que participar, en donde todos tienen que decir lo que piensan, tengan razón o no la tengan competencias o no la tengan. Esta democracia participativa se ve, digamos, por ejemplo, en esta niña, Greta Thunberg, ¿no? Porque ella, podemos decir, no tiene competencias en el medio ambiente, no tiene conocimientos medioambientales, no tiene conocimientos, es una niña, 14 años, sin embargo, pues también tiene derecho a decir lo que ella piensa, ¿no? Y esto ha, de alguna manera, despertado las conciencias de la protección del ambiente. Desde el punto de vista religioso, yo diría la sinodalidad. Y no lo estoy usando aquí en término negativo. Tal vez quien conoce un poco más la historia de la iglesia dice, bueno, estamos ahora haciendo un sínodo, un encuentro de obispos sobre la sinodalidad. ¿Qué significa eso? La participación. Que no se toman las decisiones desde arriba, porque el Papa lo dijo, sino que se consulta ampliamente y se toman decisiones después de haber hecho partícipes a todos, ¿no? Esto es muy interesante, pero muy difícil de poner en práctica desde el punto de vista de la conducción de un país. La adhesión no confesional, ya lo dijimos, y el extramuros cristiano. Es decir, sí, soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Sí, soy cristiano, pero el cristianismo no tiene ya la última palabra. Y desde el punto de vista estructural, la fluidez, ¿no? La sociedad líquida de Bauman. Me quedaba la dimensión onírica y el recurso a la fantasía. Todos nosotros, yo soy un fanático de los films de Marvel, de las películas de Marvel, soy un fanático de Matrix y no veo la hora de poder ver la cuarta película de Matrix. En cierto sentido me transmiten un tipo de espiritualidad que raya en lo onírico, ¿no? En la fantasía, el mundo transformado en fábula. Un elemento interesante, estoy tratando de ir al final, es la noción de inmediatez, la ahoridad, ¿no? La sociedad postmoderna está preocupada por el ahora. Y les leo solamente este párrafo que he puesto ahí, que cogí de un libro que se llama en italiano La adesità, que sería la traducción literal de ahoridad, ¿no? La ahoridad es la única dimensión que nos queda del tiempo, la necesidad de vivir siempre en tiempo real,
dejando de lado toda posibilidad de profundización y reflexión. Es el carpe diem en versión tercer milenio, líquido y global. Ahí hay un error de ortografía, perdónenme. Líquido va con acento, pero como tengo los caracteres en italiano, pues no me apareció. Líquido y global, que oscila entre Heráclito y Orwell, entre Bauman, Jobs y Gates. La aoridad. Y después otro elemento, la deconstrucción y la fragmentación de la realidad. Me estoy acercando al final de mi conferencia. ¿Cómo se ve el cristianismo en esta sociedad posmoderna? ¿No? Desgraciadamente el tiempo es un tirano, entonces tenemos que ir rápido. Vivimos en una sociedad en donde la religión es solo religión. Es decir, si en el medioevo y en la sociedad moderna el cristianismo había forjado la cultura occidental y por lo tanto hablaba desde una posición de liderazgo cultural, eso ya se acabó, ¿no? Ya se acabó. El cristianismo en la sociedad actual es una religión. Y me gusta esta frase, que es posible que quien la dijo está presente en esta conferencia, mientras discutíamos sobre la situación de Chile, ¿no? Si en los años 80 el 80% de los chilenos eran católicos, ahora estamos al 47% de chilenos que se declaran católicos. Y este amigo mío me decía, tenemos que convencernos que los católicos somos una tribu urbana más. Ya no somos el motor de la sociedad. Y tenemos que tomar en cuenta que hemos perdido influjo social y cultural. Existen las universidades y para mí son islas de cultura cristiana, ¿no? De cultura de los valores que el cristianismo ha transmitido perennemente. Pero fuera de eso, los cristianos ya no tenemos un influjo cultural. Se rechaza el universalismo abstracto cristiano, se tiene miedo al uniformismo por lo que significó en el tiempo de los totalitarismos. Surgimiento de pequeñas trascendencias, ¿no? Pequeños modos de concebir la trascendencia. Y después la alianza de las religiones y la relativización de los dogmas. Esto lo dejo ahí porque es más importante para mí terminar con esta última presentación. Y esta es la última slide que les quiero mostrar. Propuestas para un cristianismo, para un postcristianismo católico. Esta es la penúltima, queda todavía una. En primer lugar, reconocer la situación en la que el cristianismo se encuentra. No tratemos de encasillar al Espíritu Santo en los odres viejos de la modernidad. El cristianismo ha vivido en todos los contextos culturales, ¿no? En el cristianismo constantiniano, antes en el cristianismo judaico, en el cristianismo constantiniano, en la sociedad medieval, en la sociedad que siguió después a la peste negra, en las sociedades burgueses de las ciudades occidentales, en la sociedad moderna y ahora en la sociedad posmoderna. Y tenemos que adecuarnos, mirar hacia el futuro sin nostalgia del pasado. El pasado tuvo su valor, ya no tiene más valor. Eso significa que tenemos que evangelizar desde la secularidad. Y esto lleva a toda la centralidad de los laicos cristianos, ¿no? El grande problema de Alemania en estos momentos, de la iglesia alemana, es que está clericalizando a los laicos. Cuando el laico tendría que mantener su condición de laicidad. Si tú pones a los laicos a hacer cosas de curas o de monjas, entonces no has entendido nada. El laico tiene que evangelizar desde la secularidad, desde su contexto, en las fábricas, en el ambiente en el que se vive. No he dado justificación de las imágenes que les he puesto, ¿no? Aquí vemos a uno de nuestros hermanos legionarios jugando al balón en la ciudad en unas misiones populares. Después tenemos a un santo muy moderno, ¿no? Pier Giorgio Frassati, ustedes lo ven, era un joven que estaba metido en política, que estaba en los grupos sociales,
que no era un cristiano beato, ¿no? Después la dimensión de la adoración, porque no todo es jugar y tal. La adoración, la experiencia espiritual de adoración está teniendo muchísimo impacto en los jóvenes de hoy. Después tenemos a este don Alberto Rabagnani, que es un cura bloguero, es un cura tuitero, que está teniendo muchísimo éxito porque tiene un lenguaje muy postmoderno sin perder la identidad. Y abajo, pues aquí hay un padre Stan Fortuna, que es un rapero, ¿no? Y un sacerdote muy fiel y ustedes lo ven ahí vestido con su hábito franciscano, pero que sabe hablar a las generaciones más, digamos, de los barrios más degradados de Estados Unidos. Hay que, por lo tanto, renovar el lenguaje de la fe. Papa Francisco está haciendo este trabajo utilizando algunos términos que son comprensibles para el hombre de Dios. Sobre todo, bajar del pedestal cultural de una situación en la que se encontraba la Iglesia como guía cultural. Hace mucho tiempo que la Iglesia ya no es guía moral de la sociedad y guía cultural, baja del pedestal y vuelve a proponer la fe desde una situación de paridad y de pluralidad, de respeto. Finalmente, caridad y misericordia son los signos de credibilidad. De siempre el cristianismo se ha caracterizado por la caridad y la misericordia. Ahí es donde tenemos que apuntar para la renovación de la Iglesia. Papa Francisco, última slide, ahora sí, tiene dos documentos de referencia que yo invito a leer. Uno es el documento sobre la fraternidad humana y el compromiso a promover la paz mundial, en donde él hace una alianza con el imam Al-Tayeb en 1919 por la paz en el mundo. Y dice que a qué nos tenemos que comprometer: a afirmar la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Tenemos que conocernos con otras religiones. Y finalmente, Fratelli Tutti. Como decía Juan Pablo II, el hombre es el camino de la Iglesia. Tenemos que abatir esos muros que nos separan de la sociedad. Tenemos que superar el riesgo de la esclerosis cultural, quedar apegado a formas antiguas, y